y que estés diciéndote, a ver, ¿cuánto tardaría yo en tener 1 millón de euros? Bueno, ¿y cómo podríamos reducir los tiempos aún más? Cuidado de evitar algunos errores. Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida a Entiende la Economía. Hoy hablaremos de el interés compuesto, esa poderosa fuerza que hace que cuanto más tiempo estés invertido con un rendimiento positivo, mucho mayor es el incremento adicional que obtendrás a tu inversión. Cuenta la leyenda que hace muchos siglos un hombre sabio enseñó a un rey a jugar al ajedrez. El rey, en agradecimiento, le dijo que le concedería aquel regalo que quisiera. El hombre sabio se lo pensó y le dijo, pues mira, lo que quiero es que me des granos de arroz. Me darás por la primera casilla del tablero de ajedrez, me darás un grano de arroz. Por la segunda casilla me darás 2 granos de arroz. Por la tercera me darás el doble, 4. Por la cuarta me darás el doble, 8. Y así sucesivamente hasta acabar las casillas del tablero de ajedrez. El rey accedió pensando que, bueno, al fin y al cabo, le había dado muchas alegrías ese juego y poco le importaban unos sacos de arroz. El problema vino después de hacer el cálculo. Y es que los granos de arroz que salían de la cuenta propuesta por el hombre sabio eran aproximadamente 18,4 trillones de granos de arroz. Si hacemos un cálculo rápido, podemos comprobar que esa cantidad de granos de arroz se corresponde con la producción mundial de unos 1100 años. Evidentemente, el rey no pudo cumplir con la petición del hombre sabio. ¿Qué es lo que acabamos de ver aquí? Lo que acabamos de ver aquí es un ejemplo de progresión geométrica, es decir, una serie de números en la cual cada elemento es el anterior incrementado en una cierta cantidad que es proporcional. En este caso, ese incremento proporcional era del 100%. Estábamos duplicando el elemento anterior cada vez. Para sacar partido de la progresión geométrica no hace falta que el incremento sea del 100%. Podemos tener incrementos muy inferiores y igualmente conseguir unos resultados sorprendentes. Vamos a ver dos maneras de trabajar con el interés de una inversión. En el primer caso, imaginemos que hemos invertido 100 euros con una rentabilidad anual del 10% y que retiramos ese rendimiento al cabo de un año. Es decir, que si yo pongo a 1 de enero 100 euros, a 31 de diciembre he conseguido mantener esos 100 euros y unos 10 euros adicionales, pero esos 10 euros yo los retiro. ¿Cuánto tiempo tardaría en, mediante los rendimientos, duplicar la inversión inicial? Pues 10 años. Y en cuadruplicar, pues 30 años, porque serían 30 por 10, 300, más los 100 que he puesto inicialmente, 400, por tanto, 30 años en cuadruplicar la inversión inicial. Muy bien. Ahora imaginemos que con el mismo importe inicial, 100 euros, y con el mismo interés, 10%, en lugar de retirar el interés obtenido, el rendimiento obtenido, pues esos 10 euros del primer año los vuelvo a reinvertir, de manera que en el segundo año el rendimiento no se obtiene sobre 100 euros, sino sobre 110. Y así sucesivamente. Es decir, en ese segundo año, si el interés trabaja sobre 110, se obtendrán ya no 10 euros, sino 11, que es el 10% de 110. ¿Vale? Entonces, al año siguiente, el punto de partida serán 121 euros, etcétera, etcétera. Trabajando de esta manera, se tardarían
7 años y 3 meses en duplicar la inversión inicial. Es decir, hemos ganado casi 3 años respecto al caso anterior. Y no digamos ya si comparamos el instante en el que se cuadruplica la inversión inicial. Con este sistema, ese multiplicar por 4, la inversión inicial se consigue a los 14 años y 6 meses. Es decir, habríamos ganado más de 15 años respecto al sistema de interés simple. Para calcular el valor que tendría nuestra inversión en el año n, pues la fórmula que deberíamos utilizar es la que vemos en la diapositiva. Es una fórmula bastante sencilla y sería el valor inicial, es decir, la inversión inicial que hemos puesto, multiplicado por 1 más la rentabilidad que habría que expresarla en tanto por 1. Es decir, que si la rentabilidad es del 6%, pues esa R que vemos en la fórmula sería 6 entre 100, 0,06. Si fuera un 14%, pues 14 entre 100, esa R sería 0,14. ¿De acuerdo? Y la N que vemos en la fórmula sería el número de años. Bueno, pues en este momento puede que ya estés pensando a lo grande y que estés diciéndote, a ver, ¿cuánto tardaría yo en tener 1 millón de euros? Bueno, pues veámoslo. Imagínate que aportas una inversión inicial de 10.000 euros y consigues una rentabilidad del 6%, ¿eh? Y utilizando la fórmula del interés compuesto, pues llegaríamos a la conclusión de que llegarías al 1 millón de euros al cabo de 79 años, con los rendimientos de esos 10.000 euros. Claro, 79 años, pues quizás es demasiado, pero un 6% es un rendimiento bastante modesto. No es tan complicado obtener unos rendimientos en torno al 10%, ¿eh? Entonces ya estaríamos hablando de 48 años de inversión. Y si esto se te diera especialmente bien y consiguieras una rentabilidad del 14%, cosa que ya empieza a ser complicada, pues estaríamos hablando de 35 años. Claro, siempre pensando en una inversión de 10.000 euros, pero ¿y si hubieras invertido desde el principio una cantidad mayor? Pues si hubieras invertido 50.000 euros y consiguieras una rentabilidad anual del 14%, llegarías a ese 1 millón de euros, llegarías a ser millonario al cabo de unos 23 años. Y si la inversión inicial hubiera sido de 100.000, pues te bastarían 17 años y medio en el caso de que consiguieras mantener esa rentabilidad del 14%. Si fueras un fenómeno y pudieras mantener un 18% anual de rendimiento, cosa que está al alcance de Warren Buffett y poquitos más de una manera sostenida, pues entonces conseguirías tu objetivo en menos de 14 años. ¿Sorprendente? Bueno, las matemáticas es lo que nos dicen. ¿Y cómo podríamos reducir los tiempos aún más? Bueno, la tabla anterior estaba calculada pensando en una inversión inicial y sin realizar más aportes, más inversión en el futuro. En cambio, si consigues ir aportando mes a mes una cantidad adicional, aunque sea pequeña, pues evidentemente vas a reducir los tiempos aún más. Imagínate que consiguieras aportar 100 euros mensuales a la cantidad inicial. Imagínate que esa cantidad inicial eran los 10.000 euros que decíamos antes y que mantuviéramos esa rentabilidad del 10%. Pues conseguiríamos pasar de los 48 años que decíamos hace un instante a menos de 40. Y si la inversión inicial fueran 100.000 euros y consiguiéramos una rentabilidad espectacular de un 14%, por ejemplo, pues nos bastarían solo 17 años. Observa que cuanto mayor es la inversión inicial y mayor es la rentabilidad, el efecto de estas aportaciones mensuales es menor, ¿de acuerdo? ¿Y si en lugar de aportar 100 euros al mes, aportaras una cantidad mayor? ¿Qué tal si aportaras 500 euros al mes? Bueno, pues vamos directamente al caso más espectacular y si invirtieras
100.000 euros iniciales y aportaras 500 euros al mes a tu inversión, con una rentabilidad del 14% conseguirías llegar al millón en 15 años, y si lograras imitar a Warren Buffett con un 18% de rentabilidad, entonces llegarías a conseguir tu millón al cabo de 12 años. Espectacular. Veámoslo con gráficas. Vamos a ponernos con una inversión inicial de 10.000 euros. Y vemos en la gráfica tres líneas. La línea verde sería sin hacer aportaciones mensuales, la línea azul sería haciendo aportaciones de 100 euros al mes, la línea fucsia, magenta, estaría representando aportes de 500 euros al mes. Bueno, pues tomemos por ejemplo la línea azul. Recordamos, 10.000 euros iniciales, 100 euros al mes. Pues resulta que al cabo de 40 años habríamos conseguido el millón de euros. Y de ese millón de euros, 58.000 lo habríamos aportado nosotros entre la inversión inicial y las aportaciones mes a mes, y los otros 942.000 euros habrían sido fruto de la rentabilidad obtenida año tras año. ¿De acuerdo? Es decir, 19 de cada 20 euros habrían venido de la rentabilidad obtenida. Vámonos ahora a la representación con una inversión inicial de 100.000 euros, y en ese caso, pues centrándonos en la línea fucsia, que es la que representa el aporte de 500 euros mensuales, pues vemos que alcanzamos ese millón de euros en 20 años. De ese millón de euros habríamos aportado nosotros en total 220.000, es decir, el 22%, y habríamos obtenido como rendimiento de la inversión 780.000, es decir, el 78%. Bien, supongamos ahora que eres realmente bueno en esto de las inversiones y consigues, en lugar de un 10% de interés, el 14% de interés, no, de rentabilidad anual. Y entonces vemos cómo con 500 euros al mes, de nuevo la línea fucsia, conseguirías ese millón de euros al cabo de 15 años. ¿De acuerdo? Bien, las matemáticas no engañan, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, esto puede parecer el cuento de la lechera, y es que lo cierto es que no todo es tan bonito. La realidad no es tan bonita como nos la pintan estas gráficas, ¿no? En primer lugar, por efecto de la inflación, ese millón de euros del que estamos hablando, que se podría conseguir hipotéticamente dentro de 15 años, para empezar equivaldría a unos 640.000 euros de hoy en día, debido al efecto de la inflación, y si suponemos que esta vale un 3% anual en el futuro. Por otra parte, eso que decíamos de conseguir un 14% de rentabilidad sostenida está al alcance de pocas personas, y incluso hay que tener en cuenta el desgaste emocional que puede significar el conseguir estos niveles de rentabilidad, porque recordemos de episodios pasados, una alta rentabilidad conlleva un alto riesgo, y por tanto jornadas de alta volatilidad, de bajadas importantes, y de ver cómo el patrimonio se te está desapareciendo en minutos o en horas en esas jornadas especialmente malas, ¿no? Entonces, ¿se puede conseguir? Sí, claro, eso nos dicen las matemáticas, se puede conseguir, pero hay que tener cuidado de evitar algunos errores. El primero de ellos es no invertir. Pensar que no tienes bastante dinero contigo y que entonces todo esto no merece la pena. Bueno, veamos la gráfica que tenemos ahora mismo en pantalla. En esa gráfica se ha obtenido suponiendo que tienes 0 euros para empezar, y que mes a mes vas introduciendo en tu inversión 100 euros, con una rentabilidad del 10%. Bueno, pues al cabo de 40 años habrías conseguido no el millón, pero sí más de medio millón, ¿eh? Entonces, bueno, si crees que no te merece la pena conseguir en un plazo de 40 años medio millón, pues allá tú, claro.
Vemos como el factor principal, entonces, no es tanto el dinero inicial como el tiempo durante el cual actúa el interés compuesto. Cuanto antes empieces, antes conseguirás ver sus efectos. Error habitual número 2. Pensar que como no tengo inversiones, todo esto del interés compuesto no me afecta. Yo si acaso lo único que tengo son deudas. Bueno, pues que sepas que cuando contraes una deuda, esa deuda también crece siguiendo la misma fórmula que la del interés compuesto, la misma ecuación. Es decir, que el interés compuesto afecta de la misma manera a los números positivos, es decir, lo que tú inviertes, que a los números negativos, es decir, lo que debes. ¿De acuerdo? Por tanto, mucho cuidado con la deuda. Dedicaremos un próximo episodio a hablar de la deuda y cuándo es interesante endeudarse y cuándo no. Error habitual número 3. Pensar, buf, este año la rentabilidad ha sido tan baja que ya no voy a conseguir mi objetivo. Bueno, no te desanimes porque la rentabilidad difícilmente va a ser igual todos los años, ¿eh? Unos años será más alta, unos años será más baja, se compensan unos años con otros, los años buenos con los malos. Y lo único que te importa es la media anualizada. Piensa en cuando te pones como objetivo llegar con tu vehículo a un cierto destino, ¿eh? Claro, lo ideal sería ir en línea recta, pero la carretera tiene curvas y no vas a poder salirte de la carretera, ¿eh? Vas a tener que ir siguiendo esas curvas y adaptándote. Aunque el camino sea más largo, al final llegarás. Circula el rumor de que Einstein dijo que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. No sé quién lo dijo, pero sí parece, investigando un poquito, que no fue Einstein, que no hay constancia de que fuera él quien dijera tal cosa, pero eso no le quita verdad a la frase. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si ha sido así, por favor, dale al like. Y si te ha gustado mucho, te sugiero que te suscribas a mi canal. Seguiré informando en posteriores episodios sobre diversos temas de economía básica. Hasta la semana que viene, si tú quieres. Adiós.